Antes que Lutero publicara sus 95 tesis contra las indulgencias, ya él predicaba sobre que la justificación era solo por gracia. Recordemos que Lutero era un monje católico y ni siquiera se le ocurría separarse de la iglesia oficial, pues ni siquiera existía otra iglesia. ¿Por qué Lutero predicaba que la justificación es por gracia? Porque en toda la Edad Media esa era la teología oficial de la iglesia católica. Por tanto, sus estudiantes, cuando escuchaban a Lutero predicar de esta manera, no se espantaban de manera alguna. Hoy en día, la iglesia católica predica de igual manera, que la justificación es solo por gracia. Entonces nosotros nos haríamos una pregunta. Entonces, ¿cuál es la diferencia en cuanto a la gracia del concepto católico romano con lo que abrazaron la Reforma? La respuesta radica, hermanos y amigos, en la forma como se define la gracia y cómo ésta se aplica a los creyentes. Según la iglesia oficial, la gracia es algo que Dios otorga a aquellos que se preparen adecuadamente para recibirla a través de los 7 sacramentos. Según la iglesia católica, hay 7 sacramentos: el bautismo, la confirmación, la eucaristía, la confesión, la unción de los enfermos, el sacerdocio y el matrimonio. O sea que son 7 para ellos, no 2 como dice la Biblia. Entonces, se cree que la iglesia es administradora de estos 7 sacramentos y así se concede la gracia a los creyentes. Y que esta gracia capacita y nos hace ser más santo y más justo. Entonces, a medida que el creyente hace uso de esa gracia, puede hacerse más justo y más santo para poder llegar al cielo. Es decir, que esa gracia suministrada nos capacita y nos energiza para ser más santos y más buenos. Pero, ¿cuál es el concepto bíblico que nosotros encontramos en la gracia? Y ese es nuestro enfoque en este pequeño video. La gracia, en primer lugar, no es una cosa, ni tampoco es algo que se concede a aquellos que la buscan. La gracia tiene que ver más que todo con el carácter bondadoso y misericordioso de Dios, que concede o decide concederle misericordia a pecadores que se arrepienten de sus pecados. Pero estos pecadores eran merecedores antiguamente de la ira y eran merecedores de una eternidad en el infierno sin el Señor. Romanos 3, 23 y 24 nos ilustra perfectamente este contraste entre la gracia y el pecado. Romanos 3, 23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron. Pero el versículo 24 dice: pero siendo justificados gratuitamente por su gracia. Entonces ahí vemos que la gracia es gratuita y por misericordia. Entonces es la manera como somos reconciliados por el Señor. El apóstol Pablo en Efesios 2, versículo 1 al 3, él dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y no solamente se refiere al mundo, se refiere también a los creyentes. Dice que nosotros éramos por naturalezas hijos de ira igual que los demás. Pero al saltarnos al versículo 8 y 9, él habla de la gracia cuando dice: pero por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, o sea, nosotros no somos los que lo buscamos, sino que es un regalo de Dios, no por obras, para que ninguno se gloríe. Entonces toda la gloria le pertenece al Señor en la gracia. La gracia entonces es el carácter bondadoso de Dios que nos regala a Cristo para hacer su obra y para ser salvos. Y siendo una vez salvos, entonces nosotros somos llevados por el Espíritu a un proceso de santificación y hacer obras de justicia para evidenciar esa gracia salvadora. ¿Cómo podemos ilustrar, para terminar, cómo podemos ilustrar la gracia? Bueno, vamos a tomar el ejemplo de uno de los héroes de la Reforma, Lutero. Lutero lo comparaba con el matrimonio, y en el trasfondo creo que Lutero hacía referencia al libro de Oseas, donde Dios aparece como el esposo fiel y la iglesia aparece como una prostituta infiel. Y creo que también tomaba Efesios 5, donde Cristo y la iglesia son comparados como el esposo y la novia. Entonces, en esta ilustración, Dios es el rey, el esposo perfecto, lleno de gloria y riqueza,
que coge a una prostituta para casarse con ella. Y el día de la boda sucede algo sumamente extraordinario. Ella le imputa su vergüenza a su esposo y su pecado, pero también sucede que el esposo le otorga su santidad y su honor. Y a pesar que desde ese momento en adelante posiblemente ella no se portará como debe serlo, pero también posiblemente ella comenzará un proceso de santificación para darle más honor a su esposo. Aunque ella se proponga ser mejor, ella no será más esposa ahora de lo que fue el día en que el esposo la escogió y la tomó como esposa. Así es la gracia del Señor, inmerecida. El salmista decía en el Salmo 103, 130, versículo 3 y 4. Oh Jehová, decía el salmista, si tú tomares en cuenta nuestros pecados, ¿quién podría estar delante de ti? Hermanos y amigos, si Dios tomara en cuenta nuestros pecados, ¿quién estará delante de Dios? Ninguno. Pero el versículo 4 dice, pero en ti hay perdón y misericordia. Y esa es la gracia de Dios. La gracia está más enfocada en Dios que en nosotros. Y posiblemente, hermanos, vamos a luchar con dos cosas mientras estemos en esta tierra. Muchas veces nosotros nos levantaremos con ánimos, leeremos nuestra Biblia, seremos la persona religiosa más grande, haremos todo lo que Dios nos pida y sentiremos ese día que somos merecedores de esa gracia. Pero recuerda, no te engañes, no es por obra, es por gracia. Pero sucederá tal vez lo opuesto, que un día tendrás un día gris, donde todo te saldrá mal, posiblemente vas a pecar contra tu prójimo, contra el Señor, y te vas a sentir con una culpa tal que te vas a sentir digno de ir al infierno. Pero recuerda, la gracia es a aquellos que no se la merecen, a pecadores que se arrepienten. Y solo descansa en esto. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 13 dice, por tanto, ceñid vuestros lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. A Él sea la gloria en la gracia. Amén.